Bueno, es un placer estar aquí. Bueno, campeón, hoy os hemos traído a Aquaman para que nos enseñe un poquito. Nada, es coña. Hoy ha venido Dani a visitarnos aquí a PCET y bueno, pues hemos pensado en hacer un vídeo un poquito diferente, hablando de distintos aspectos que os puedan molar, pues un poco enfrentando la corriente tradicional con la corriente contemporánea, la ciencia contra la experiencia y contando algunos aspectos del entrenamiento que bueno, aquí Dani, como es un auténtico experto, pues seguro que nos va a aportar mogollón, así que gracias por estar aquí, colega. Bueno, unas palabras muy grandes para alguien no tan grande. La palabra experto o sabio es demasiado. Yo soy especialista por lo que me dedico. Intentamos siempre, los profesionales del campo, aportar lo que podamos a la población en distintos segmentos, distintos sectores, y lo que estaba hablando antes con él, muchas veces nos preguntáis qué es mejor, si esta opción, si aquella, si blanco, si negro, si sí, si no, y lo que queríamos deciros es que es muy raro que haya algo absoluto, al final son términos relativos que dependen del contexto y dependen de la individualidad. Entonces nuestra idea es hoy intentar aportar los distintos tips en el entrenamiento para que saquéis lo mejor de conceptos clásicos. Hay gente que le gusta también la vieja escuela, a mí me encanta, lo llevo permanentemente, pero actualizando con la ciencia, las actualizaciones a nivel fisiológico, a nivel psicológico, tenemos la biomecánica, tenemos la anatomía, tenemos distintas ciencias del deporte, para intentar que sea un sumatorio, que sea lo mejor de esta parte, lo mejor de aquella parte, y aprender también de los errores de tanto nuestras experiencias como de los demás, como de todo lo que vamos leyendo, escuchando, y a partir de ahí, actitud que también hablaremos de ello. Pues nada, vamos para el gym y arrancamos. Perfecto. ¿Listo? Bueno, Dani, pues nada, para quien no te conozca y demás, pues cuéntanos un poquito, ponnos un poquito al día de quién eres, a qué te dedicas, cuál es tu pasión y así podamos conocerte todos un poquito mejor en el canal. Bueno, pues yo lo que intento es aportaros, mientras pueda, experiencia y formación en distintos niveles. Lo que se dice actualmente, nuestra generación está muy basada en la ciencia, cosa que es positivo, siempre hay que estar a favor de ello, pero también hay que escuchar las grandes palabras que nos tiene que dar el público anterior a nosotros. Entonces, yo empecé con 17 años en la Facultad de Ciencias del Deporte, del INEF, de la Politécnica, y haciendo la carrera a la vez me gustó bastante la nutrición. Hice también, entre medias, técnico superior en nutrición y dietética, y entonces no concebía un campo sin el otro. Es como una bicicleta, estaríamos cojos. Y luego, a raíz de ahí, continué con el máster de alto rendimiento deportivo en el Comité Olímpico, y ahora en vías de máster de profesorado, en vías de doctorado. Con esto quiero decir, hay que estar a favor de la ciencia, de los conocimientos, etc. Pero lo que me gusta hablar con todo el mundo, hemos hablado fuera de cámaras y demás, a veces entiendo cuando la gente dice que, jolín, que se está perdiendo un poco la pasión, que se está perdiendo un poco la actitud. ¿Por qué? Porque estamos condicionados un poco por todo lo que vamos leyendo, cuando al final hay contextos, hay personas que son un mundo completamente distintas a otras. Entonces, sobre todo hay que buscar lo que le motiva a esa persona. Ya hemos hablado de la adherencia en multitud de canales, en multitud de vídeos, pero es que avanzamos mucho a veces en la fisiología y leemos sobre frecuencia, sobre volumen de entrenamiento, sobre intensidad del entrenamiento, sobre muchos parámetros, sobre velocidad de ejecución, pero no nos paramos a pensar realmente qué le motiva a esta persona si no hubiese aún todo esto. Y ejemplos de otros deportes que nos pueden servir mucho, tenemos leyendas como Phelps, Michael Phelps, tenemos a Mike Tyson, tenemos que en paz descansa Kobe Bryant, tenemos a Michael Jordan, tenemos a Cristiano Ronaldo. Me refiero, no hay que estar a favor o en contra de ciertas cosas, sino simplemente que estas personas son determinantes, muestran una actitud increíble ante los retos que se plantan delante. ¿Podrían hacer mejor las cosas a veces? Desde luego, seguro que a nivel de planificación, programación, periodización, se pueden estructurar mejor las cosas, pero desde luego la actitud que está poniendo esta gente
es increíble. Entonces, a veces también debemos educarnos un poco en ese contexto. Y eso es un poco todo. Tema personal, tema de competición. Actualmente se dieron bien las temporadas. Fijaos como cuando tiene que hablar bien de sí mismo se sonríe porque yo creo que le da un poquito vergüencilla, pero en realidad este hombre es un auténtico máquina y un figura, y es ahora cuando le toca presentarse de verdad, que es todo lo que ha conseguido. Vais a alucinar. A nivel de competiciones, yo empecé en esto a los 14 años, ya voy a hacer ahora 32. Y no había requerido el tema de competir. Entiendo que a lo mejor es una motivación importante para ciertas personas, pero al final lo que tienes que buscar es disfrutar del día a día, disfrutar del camino, y que lo otro sea incluso una consecuencia. Es como el músico, el pianista, el cantante, que lo hace día a día y que si llega a dar un concierto o varios conciertos, pues bueno, es una consecuencia, pero está disfrutando del camino, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con las frustraciones, con las decepciones, etc. Yo lo que hice fue, por mi estructura, presentarme en Classic Physique, escuché muchos feedback, escuché un poco pros, contras, etc. Y que, bueno, a mí me cuadraba eso, al igual que no me habría cuadrado otras categorías si hubiese querido, y a lo mejor ahí me habría frustrado. Entonces se dieron bien las cosas y actualmente pues, la gente pregunta que si debería defender el título de Madrid, finalista de España. Esto en talla, en Madrid fue talla absoluto. Luego en Aranjuez me dieron feedback de que no fuese, me centrase en otras cosas, pero yo, es lo que os digo, rebeldía, no hay que entenderlo malo, sino simplemente me apetecía y disfrutaba, entonces fui, también salió bien. Entonces esto es aplicable a todo. Este tipo de trabajo, tío, que combina tanto trabajo isométrico como unilateral y luego ya en prefatiga todo el trabajo bilateral, ¿por qué lo haces así? Aquí lo que la gente tiene que entender es que siguen saliendo actualizaciones de velocidad de ejecución, respecto a cargas, respecto a tiempos de descanso, respecto a frecuencia, respecto a volumen de entrenamiento, respecto a intensidad, pero al final no dejan de ser herramientas, no dejan de ser variables. Entonces, esto, por ejemplo, no tendría sentido en distintos conceptos de rendimiento si buscamos trabajar la fuerza máxima, que por cierto son infinitos valores en la curva fuerza-velocidad, si buscamos trabajar la potencia en distintos picos según el ejercicio, pero sí que tiene sentido trabajar este ejercicio en tiempo bajo tensión. Además, fijaros, a nivel articular no requiere una carga excesiva. O sea que es una metodología que te permite un poco aumentar esa cantidad total de tiempo bajo tensión del músculo sin tampoco cargar en exceso las articulaciones. Claro. Muy parecido a un respause. Claro, luego fijaros que exactamente son distintas fases que ahora os vamos a demostrar en más sitios, que se van enlazando en secuencia y a partir de ahí podemos jugar con tiempos de descanso entre fases, podemos hacerlas continuas y luego cada fase, lo bonito es darle un toque distinto de cara a aplicar a un entrenamiento personal, de cara a aplicar a nosotros mismos. Luego, es muy importante también
en este tipo de ejercicios, trabajar la conciencia corporal, la conexión mente-músculo, porque aunque haya gente que no esté muy a favor de eso, incluso se diga que es un invento y que no sé qué, claro que existe. Fijaros en el resto de los deportes, la propiocepción, la conciencia corporal, la técnica de carrera, la técnica en natación, en boxeo, pues aquí es igual. Entonces, no es mover de un punto A a un punto B siempre, es también aprender a localizar, en este caso, por ejemplo, así en jalón, dónde queremos incidir. Entonces, somos cadenas, tenemos músculos más fuertes, tenemos músculos más débiles, nos romperíamos por ahí. Entonces, con este tipo de sistemas se logra prefatigar y posfatigar en una secuencia que podemos adaptar al individuo. Lo que yo he hecho ahora se podrá manipular de multitud de formas, adaptándolo a Alex, adaptándolo a otra persona. Yo mismo en otra sesión lo cambiaría. Entonces estamos generando un trabajo a nivel de tiempo bajo tensión efectivo, a nivel de estrés metabólico, a nivel de, bueno, tensión mecánica, estrés metabólico, daño muscular, al final va a ir entre ellos. Exactamente. Y es más, se suele poner el triángulo, yo añadiría otro extremo que pondría otros, porque no todo está evidenciado, incluso no nos hemos parado a veces a profundizar, que Schoenfeld y demás lo dijeron, esto está planteado de esta manera ahora mismo, pero se podrá cambiar ellos mismos u otra persona. ¿Por qué? Porque desconocemos aún multitud de factores. Entonces, por ejemplo, de cara a la hipertrofia, aparte del contexto nutricional y del factor del genotipo y del fenotipo con la interacción ambiental, existen multitud de exactamente, multitud de parámetros y de marcadores que aún desconocemos, y eso es lo bonito también, la incertidumbre en el deporte. Si no, estaría todo predeterminado exactamente y sería un rollo. Sí, yo sabéis que siempre os digo que entrenar, más allá de una ciencia, es un arte. Y claro, un poquito en línea con lo que hablábamos el otro día, incluso a día de hoy, los últimos investigadores y los científicos más avanzados, los mejores profesionales del sector, se están corrigiendo a ellos mismos, claro, a modelos de hace 10 años, porque claro, realmente nos pensamos que conocemos ya cómo funciona el cuerpo humano y no tenemos claro, ni idea todavía, claro, queda muchísimo por descubrir, claro, y es lo bonito de todo esto. Entonces, esto, por ejemplo, y hay que acostumbrarse a eso, cuando lo vemos hacer, no en un gimnasio, sino en una instalación deportiva, en donde sea, esa persona puede o no saber nada, que a veces es común porque lo ha visto en algún vídeo o algo, no sabe ni por qué lo hace ni cómo lo tiene que hacer, o es que esa persona sabe mucho, bien porque esa persona es un profesional de este campo, o bien porque detrás tiene a un profesional o a varios, a un equipo, que se está encargando de su planificación, programación, etc. Entonces, lo que hay que preguntar es, ¿por qué? ¿Por qué está sucediendo eso? Y en función de la respuesta, pues veremos si tiene sentido o no. Y a partir de ahí... Lo que no tenemos que olvidar nunca es que detrás de cada deportista hay una persona, como decías tú antes, que es muy bonito lo que dicen los estudios, pero luego, a la hora de la realidad, esos estudios están basados en un nicho, en una población muy concreta, que está controlada para que específicamente produzca unos resultados para ese estudio. Claro. Pero luego esa persona en su día a día normal pues va a tener, como tú has dicho antes, su vida profesional, su trabajo, su vida social, su vida familiar, su vida en pareja y otros factores. Todos tenemos días, hay días en los que estamos más motivados, días en los que menos y es muy difícil cuantificar. Entonces, ni siquiera haciendo un estudio de toda la población, de todo el planeta, seríamos capaces de adivinar realmente cómo funciona el cuerpo. Porque cada cuerpo es un mundo. Claro, vosotros pensad en que cuando se dice que es mejor o peor algo, por ejemplo, frecuencia 2 es mejor que frecuencia 1, frecuencia 3 posiblemente sea mejor que frecuencia 2. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y mejor para qué? Claro, y al final, aunque sean metaanálisis y revisiones sistemáticas, y yo me dedico a esto, o sea, no es que estemos hablando por hablar, son valores, dentro de una campana de Gauss hay valores de normalidad, pero luego hay sujetos extraordinarios extremos que incluso a veces las investigaciones se manipulan ligeramente para que, bueno, den los resultados que se espera que den. ¿Pero qué nos está diciendo eso? Que hay una media poblacional, pero luego hay estadísticas, medias, modas, medianas. Entonces, bueno, tenemos una referencia, pero a partir de ahí es cuando hay que individualizar. ¿Cuántas series, cuántos ejercicios, cuántas repeticiones, cuántas sesiones hay que entrenar? Tenemos
un punto de partida con una persona que tenemos que prescribir sabiendo que va a ser el mínimo que pueda tolerar, y a partir de ahí iremos ajustando para que haya una sobrecarga, que esto también lo explicaremos, el término sobrecarga progresiva, que a veces se centra demasiado en términos externos, en cargas externas, y que realmente hay que contemplarlo también de otra manera, porque la especificidad del deporte y el deportista no siempre está en un rendimiento, o no siempre está en la recomposición corporal y en la estética. Hay veces que se pueden ir mezclando en cierta medida. ¿Por qué? Porque de forma indirecta o directa van sacando partido un lado de otro, ¿no? Entonces, esto es lo bonito también de este campo. Y los profesionales que llevamos en este campo ya bastante tiempo, en mi caso, por ejemplo, ya son 15 años, con más razón hay que seguir abriendo la mente, actualizándose, y cuanto más sabes de algo, más te das cuenta de todo lo que te queda por aprender. Y por eso a veces cuando nos preguntáis es tan difícil dar una respuesta corta, porque al principio si tú te lees una frase o un libro, bueno, pues es lo que hay A y B, pero cuando ya has leído tanto, sabes bastante más, se amplía mucho el espectro. Entonces, a partir de ahí, es que es lo bonito también, quedarte sin palabras, porque lo que ha dicho Alex es un arte. Entonces, la música tiene unos parámetros, pero la gente la acaba sintiendo, por ejemplo, el hip hop, que a mí me gusta, el rap. Hay gente que compone de manera especial y es brillante, y se ha salido de esos parámetros bien. La pintura, yo no pinto, y además pintaba muy mal. A nivel de dibujo técnico se me daba bien, pero el otro no. Ahí, claro. Entonces, bueno, te marcan unos parámetros, los sigues, va bien, pero a partir de ahí, si sientes la necesidad de experimentar, de probar cosas nuevas, arriesga, ¿por qué no? Y a partir de ahí, valora. Entonces pueden salir cosas increíbles. Y esto es un ejemplo de que te pueden ver y decir, uy, qué raro es esto está mal. No tiene por qué estar mal si encaja la pieza con sentido en lo que tú estás haciendo, a nivel medio, a nivel largo plazo. Son piezas de puzzles. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, tío. Muchas gracias, Dani, por acompañarnos, tío, y por nutrirnos con todos tus conocimientos, que, jolín, estoy seguro de que os han aportado un montón. Acordaos de dejar vuestro me gusta si os ha molado, y nada, te veremos por aquí si te animas a seguir compartiendo con todos nosotros tus diferentes experiencias y demás, así que de verdad, tío, muchísimas gracias. Para mí ha sido un placer. Yo a Alex he tenido la suerte de poder conocerle recientemente. Las buenas personas que transmiten esa energía, esa luz, para mí es fundamental, porque es lo que más mío ayuda a crecer y me sigue ayudando a crecer. Luego, lo que yo pueda aportaros a vosotros en términos de conocimiento, en términos de acierto y de errores, pues es lo que intentaremos que os sume. Cualquier propuesta tenéis a Alex para decírselo. Nosotros hemos ido improvisando un poquito en función de cómo nos sentíamos. Además, queríamos que fuese lo más real posible. Nos habéis visto sufriendo también el entrenamiento. Os habéis visto chillar, gritar, sí, sudar, reír, de todo. Entonces, fijaros que han sido realmente demostraciones. Esto, si lo aplicamos a una situación real, de habiendo mentalizado, habiendo hecho un calentamiento general, habiendo hecho calentamiento específico, nos llevaríamos a un nivel bastante elevado con el paso del tiempo, obviamente. Entonces es lo que pretendemos inculcaros a vosotros, que mezclemos todo el conocimiento que hay actualmente, pero con las virtudes que arrastramos desde hace tiempo y de otros deportes y otros deportistas. Entonces, ha sido un placer estar con vosotros. Y nos vemos en la siguiente. Un Perfecto. saludo.